verso por ahora que es el que, digamos, regula toda la idea que quiero que veamos. Pablo dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Padre, te pedimos tu dirección cuando entramos a considerar este pasaje bíblico y que nos ayudes no solamente a entender lo que ese hombre de Dios escribió hace 2000 años, pero que en la actualidad, Señor, podamos nosotros seguir su ejemplo y su exhortación también para la iglesia. Tanto la de Corinto, históricamente a eso iba el asunto, pero ahora, Señor, la iglesia tuya en este siglo XXI. Así que háblanos al corazón y te lo pedimos encarecidamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otra vez, miren bien lo que dice Pablo, ¿no? Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a la Biblia, ¿no? Lo que está escrito, y dice, creí por lo cual hablé, eso es lo que está escrito, y entonces hace la aplicación al final. Acá Pablo lo que está haciendo es usando la escritura para hablarle a los creyentes de esta iglesia. Y eso creo que es lo que tenemos que hacer siempre, ¿no? De hablar conforme a lo que dice la escritura. No se trata de opiniones personales. Y en este caso está citando el Salmo 116, que escribió por inspiración, creemos que fue inspirado por Dios, David. Y está esa declaración, creí, por lo cual hablé, en el verso 10 de ese Salmo 116. Y es muy interesante, ¿no es cierto? Porque acá nos deja la pregunta, ¿en qué manera le otorga base bíblica a Pablo ahora que nos habla a nosotros? Es decir, cuando él agarra ese salmo, ¿de qué manera le sirve ese salmo, esa declaración de David hace tanto tiempo atrás? Estamos hablando de aproximadamente, yo diría unos 1000 años antes de Pablo, ¿no? Un poco menos. Pero bueno, ¿de qué manera usa eso para hablarnos ahora a nosotros por inspiración? En el caso de David, en el Salmo 116, antes de decir esas palabras, nos da el contexto en el que encajan lo que dijo. Y eso está en el verso 3 del Salmo. Este hombre dijo estas palabras: me rodearon ligaduras de muerte, me encontré en las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces, lo que observamos es que David estaba pasando por un momento difícil, de prueba, y entonces dice eso que toma el apóstol Pablo prestado para hablarnos a nosotros. Así que, cuando miramos el Salmo, hay 3 elementos, básicamente. Hay mucho más que se puede decir del Salmo, de más está decir, después léanlo en casa. Pero hay 3 elementos importantes que tiene en mente ahora el apóstol Pablo, acá escribiendo esta carta, y para poder aplicarlo a la vida de la iglesia. Y lo primero que vemos, el primer elemento, es fe. David expresó fe cuando dijo, creí. Es decir, es un hombre que tuvo confianza en el Señor. Estaba completamente tranquilo con el Señor, incluso en medio de los padecimientos o los sufrimientos que él menciona en el verso 3 de ese salmo que estaba atravesando. La segunda cosa es la aflicción. Dice este hombre, estando muy afligido. Lo que expresaba David no es una fe cómoda, cuando todas las cosas andaban bien. Al contrario, es una fe que está siendo probada en medio de los problemas que encaraba. Y el tercer elemento que notamos es la confesión, porque dice en ese verso, por tanto hablé, dice ahí. O sea que la fe de David no se queda interna, no es algo de adentro solamente, sino que es algo que expresamos. Abrimos la boca para hablar de eso de lo cual creemos. O sea que, básicamente la idea es que aún en medio del dolor, en medio de los sufrimientos,
las problemáticas que encaraba aquel hombre, la confianza en Dios no había mermado en absoluto. Al contrario, era un hombre que esa confianza que tenía en el Señor lo había llevado a confesarlo públicamente, a no quedarse callado. No es una declaración triunfalista, ¿no? La que está haciendo este hombre está hablando de una fe que habla desde el plano de la debilidad. Porque, repito, en el verso 13 está indicando David que estaba pasando por problemas. Y entonces ahora, volviendo a Pablo, en el verso 13 dice este hombre, teniendo el mismo espíritu de fe, es decir, el que tuvo David en aquel momento, conforme a lo que está escrito, es decir, el Salmo está plasmado en el Antiguo Testamento, acerca de esa experiencia pasada de David, dice, creí por lo cual hablé, entonces ahora nosotros nos apropiamos de lo mismo, dice, nosotros también, igual que David en el pasado, creemos, por lo cual también hablamos. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? Hermano querido, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde la gente, ¿saben?, habla demasiado. Creo que nunca tuvimos, tal vez no debo decir eso nunca, ¿no? Pero creo que estamos viviendo una etapa en que la gente ha tenido la posibilidad de expresar tantas palabras, haciendo explotación de las redes actualmente, por ejemplo. Y parece mentira, pero acá es donde me llama la atención, tal vez estoy exagerando, acá es un poco subjetivo esta afirmación, pero creo que a veces, no sé, en la historia no se habló tanto palabras que tengan poco significado. En algunos lugares del mundo, cuando la gente habla poco, usualmente esas personas cuando abren la boca es para decir algo que vale la pena decir. Muchas veces me han dicho, ¿no?, de la gente que vive en el campo, que son de hablar poco, pero hablan lo que hay que decir. Y si no hay nada bueno que decir, cierran la boca, no gastan energías. Y sin embargo, no sé, a través de la historia hemos visto grandes pensadores, hombres que han hablado porque tenían algo que decir. Pero hoy yo entro en las redes y la verdad es que escucho cosas que son un sinsentido. Personas que hablan, pero realmente no dicen nada algo que valga la pena. Hay tan poco que decir que a veces digo, ¿por qué no se calla esta persona, no? O ¿por qué no deja de escribir si va a decir las sandeces que dice? Pero claro, oí cómodamente en un cuarto y con una computadora, las personas no tienen nada que... Algunos yo no sé cómo hacen, ¿no? Parece que no trabajan, se la pasan todo el día en la computadora y lo que hacen es tirar paja, ¿no? De tirar lo que está seco. No tiene ningún tipo de verdor, algo que no trae beneficio, y eso es lo que se tira en las redes para comunicar o para hablar. Personas que a lo mejor se sienten solos, se sienten desamparados, no tienen otra cosa que hacer, y se meten entonces a hacer una especie de catarsis a través de las redes sociales, y se van vaciando. El problema de hoy no es que la gente no hable. El problema es que la gente hoy habla, pero habla sin convicciones. Repetimos cosas que escuchamos por ahí, pero ya no se investiga. Lo he dicho muchas veces, no hay pensamiento crítico. Simplemente repetimos lo que alguien dice. No evaluamos la autoridad de la persona que habla o comunica, cuáles son las fuentes primarias y secundarias de donde se basa para decir algo. Simplemente nos cae bien, ya sea la persona o lo que está diciendo, no importa si es un verdadero disparate, y entonces después nos hacemos los, qué sé yo, en un sentido los discípulos o voceros de esas cosas que francamente en muchas ocasiones no tienen ningún sentido. Si uno realmente se detiene a pensar y a escuchar con cuidado lo que la gente dice, ¿no? De poner un poco de atención,
surge una pregunta que es inevitable, y es: ¿de qué habla la gente hoy? ¿De qué estamos hablando nosotros, la gente del siglo XXI? Y hablamos a veces de lo que nos preocupa, por ejemplo, ¿no? Encaramos un montón de problemas, acabamos de mirar que David habló de sus problemas. El apóstol Pablo está también hablando de las situaciones que tenía que enfrentar por causa del Evangelio, y todos nosotros tenemos problemas. Y muchas veces necesitamos hacer esa catarsis. Tenemos que sacarnos todo eso que está metido adentro, los problemas que nos agobian, tenemos que contarlo para sentirnos mejor. Y nos pasamos todo el tiempo hablando de nuestros problemas, lo que nos preocupa. Hablamos también de lo que nos molesta. A ver, terminamos del invierno, ya estábamos hasta acá. Ayer en el ascensor le decía a una señora, veníamos con Gloria de la reunión de la iglesia, y entonces entraron dos señoras y les dije: estoy hasta acá del invierno. No, gracias que ya viene el calor. Pero ya hoy me hizo reír Gloria porque salimos del auto y dice: está muy húmedo. Y en un par de semanas vamos a decir: hace mucho calor. Así que siempre estamos ahí hablando de lo que nos molesta. Aumentaron los impuestos, aumentó la nafta, el pan está caro, el bus donde viajo todos los días está demasiado lleno, mi jefe es un tirano, y estamos todo el tiempo hablando de las cosas que nos molestan. Hablamos de lo que consumimos. Eso lo he hablado tantas veces. La gente se compra un zapato nuevo, bueno, un par de zapatos, ¿no? ¿Y qué hacen? Muchos le sacan la foto, selfie, y lo ponen en las redes. O sea, yo tengo que contarle al mundo: mirá, me compré un par de zapatos nuevos. Compramos unos aritos y los ponen ahí fondo blanco y pues sacan la foto del arito. Y así, un plato de comida, ni hablar, ¿no? Ahora parece como que, como dije varias veces, ya veo que no ponen más. Pero eso de ir al Seychelles y sacar la foto del pollo. Uno está muerto de hambre y le mandan la foto, ¿no es cierto?, para que nos salivemos. Bueno, la gente, se naturalizaron esas cosas. La gente comparte ese tipo de cosas. Hablamos a lo mejor con una foto, porque a fin de cabo un selfie es hablar, decir algo a la gente con quienes nos comunicamos. Hablamos de lo que nos apasiona. A algunos les apasiona la carrera, el trabajo. Ahora estamos ahí a las vísperas del Mundial de Fútbol. Yo soy un apasionado del fútbol, ya no lo juego porque no me dan malas piernas, pero me gusta mirar el fútbol, y ahora estamos todos los que nos gusta, ¿no?, el fútbol. Los futboleros entienden esto. Estamos ahí prendidos contando los días para que empiece el Mundial, y no trabaja nadie, se para todo el mundo para ahí mirar una cantidad de hombres pateando un balón, metiéndolo. Si uno se lo pone a analizar, que paremos el mundo para ver unos chicos de 20 y pico de años patear una pelota, realmente eso es trascendente. Y bueno, para los que somos futboleros, sí, es trascendente, cuando realmente no lo es. Pero confieso que para mí es importante el Mundial de Fútbol. Y hablamos del Mundial de Fútbol. Nos estamos agarrando a los pepazos, ¿no? Medio Oriente está en un horno de fuego, pero vamos a celebrar la Copa Mundial. Miren, el mundo está que no se puede entender, Pero bueno, esas son, y muchas otras cosas más de las que usamos como tema de conversación. Y eso, ¿saben qué? Lo que hablamos revela algo que es mucho más profundo, y es que no solamente hablamos mucho, sino que creemos algo. Porque al final de cuentas, lo que llena el corazón termina saliendo por la boca. Lo que hay metido dentro nuestro, tarde o temprano lo vamos a expresar a través de este órgano que nos ha dado el Señor. Y entonces acá la pregunta cambia de dirección. ¿Qué es lo que estamos creyendo nosotros, los cristianos contemporáneos, para estar hablando de la manera que estamos hablando? Me refiero a los que hablan bien, los que hablan mal, los que predican lo que corresponde y otros que se dedican a otra cosa. Ahora, estamos hablando en términos generales,
Pero pónganse a pensar, si esto es aplicable en términos generales, la pregunta es entonces que también es cierto para la vida cristiana. Mucho más nosotros tenemos que mirar qué es lo que estamos hablando en el mundo o en la sociedad. Porque al final no hablamos por accidente, sino que todos nosotros los creyentes hablamos por convicción. De lo que estamos convencidos es de lo que vamos a hablar cuando interaccionamos en la semana. Acá el apóstol San Pablo, en este capítulo 4, es muy interesante porque en medio del sufrimiento y la oposición que enfrentaba por causa de seguir a Jesucristo, hace una declaración que define su vida. Pablo está diciendo, creí por lo cual hablé, citando las Escrituras, y entonces dice, nosotros también. A ver, lo hizo aquel hombre en el pasado, pero nosotros ahora también hacemos lo mismo, creemos, por lo cual también hablamos. Si no habla, yo creí, sino nosotros, la iglesia, los creyentes. Y así como Pablo habló en esos términos hace 2000 años atrás, así tenemos que hablar nosotros. Creí, por lo cual entonces también hablé. Es decir, su manera de hablar no estaba determinada por las circunstancias. La manera de hablar de Pablo estaba determinada por la fe o confianza que él tenía en el Señor, a pesar de las circunstancias difíciles por las cuales estaba atravesando. O sea que todo el mensaje va a girar en torno a esto. No hablamos o no deberíamos hablar simplemente porque tenemos algo que decir, sino que hablamos porque hay algo que llegamos a creer y a creer profundamente. Hay mucha gente que habla, pero no saben realmente lo que creen. Hay mucha gente en este mundo que también cree, pero no hablan. Y hay mucha gente que habla, pero no lo que deberían creer. Y esa es la realidad inescapable en la que hemos entrado la iglesia contemporánea. Si nosotros nos detenemos a examinar un poquito más con atención nuestras conversaciones, vamos a descubrir cuáles son nuestras convicciones. El problema es que a veces hablamos precipitadamente y no hacemos un análisis o un autoanálisis de mis convicciones. Y debido a la falta de convicciones vamos a hablar de una manera probablemente impropia. Porque a fin de cuentas, la boca siempre termina revelando, y esto no tiene excepción, lo que hay en el corazón de cada uno. Si hablamos bien es porque el corazón está limpio. Y si hablamos no muy bien es porque algo no está ordenado en el corazón. El Señor decía, del corazón salen una cantidad de cosas, y entre ellas también las palabras que pronunciamos. Y entonces esto nos lleva a una pregunta, y es, ¿qué es lo que estamos creyendo? ¿Qué estás creyendo tú, hermano? Que está moldeando lo que hablamos o lo que tú hablas. Porque cuando la gente te escucha, eso que estás diciendo debe y está moldeado por lo que está dentro de tu corazón. Y si estamos hablando bien, es porque vamos bien aquí adentro. Pero si la gente está escuchando un hablar que no tiene nada que ver con las cosas del cielo, es porque el corazón no está en el lugar donde debería estar. Pablo responde entonces a esa pregunta acá en 2 Corintios capítulo 4 y nos muestra entonces que el creyente, y hablo específicamente de creyentes, no de incrédulos, habla, primero, versículos 1 al 6, habla con fidelidad. El creyente que tiene un corazón bien ordenado en el Señor es una persona que cuando hable, debido a lo que cree, a sus convicciones, va a hablar con fidelidad. Ahora, la segunda cosa que dice Pablo desde los versículos 7 al 12 es que habla desde la debilidad. Y esto es una paradoja, pero vamos a mirar cómo encaja esto. Y lo tercero, desde el verso 13 al 18, habla con una perspectiva eterna. Y esto es lo que marca la diferencia entre lo que habla la gente afuera, que hoy día francamente no tiene un contenido que valga la pena, y esto, claro, no estoy generalizando en el ámbito académico, porque sin duda que hay personas, filósofos y pensadores
dentro y fuera de la iglesia, que hablan con peso. Pero la conversación general es a lo que me refiero, lo que habla la gente cotidianamente, eso es lo que realmente no tiene sentido. Así que la diferencia con el cristiano que tiene un corazón que cree lo que corresponde, ese habla con una perspectiva eterna, no lo que es de ahora nada más o lo que es pasajero. Vamos a analizar un poquito esos 3 puntos, para que entendamos mejor a Pablo. Primero, hablamos, o nosotros los creyentes, hablamos con fidelidad. Dice los versos 1 al 2 de este capítulo, tal vez lo puedo resumir, voy a ver si corro un poquito, pero dice, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia de Dios, etcétera, dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, ni por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El verso clave, digamos, de esos 6 versículos que aparecen ahí, esa primera parte del capítulo 4, es el verso 5. Ahí es donde se reduce toda la idea. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Pablo habla, pero ¿de qué habla este hombre? Y lo que dice es, nosotros no vamos a hablar y a predicar acerca de nosotros mismos. Bueno, pero ¿y entonces de qué habla este señor? Y ahí dice, hablamos de Jesucristo. Y tomen nota que dice, hablamos de Jesucristo como Señor. Porque no se trata solamente de hablar acerca de un personaje histórico, del Jesús de la Biblia, pero ¿cuál es su posición en mi vida? Y es, yo hablo de Jesús como soberano, soberano de la iglesia, soberano del mundo, soberano de mi vida, incluso en medio de las circunstancias difíciles, así como Dios era soberano en la vida de David a pesar de los problemas que mencionan en el Salmo 116. Bueno, Pablo está diciendo, nosotros no hablamos de nosotros. Hoy se puso de moda el tema del selfie, ¿no? Bueno, hay predicaciones selfie, predicaciones que nos hacemos propaganda. Dios me hizo, Dios a través mío, yo soy el que curo, soy el que sano, soy el que convierto, soy el esto. Y estoy hablando de mí, no estoy hablando del Señor. Entonces, lo que Pablo está diciendo es no nos hacemos recomendaciones personales. Nosotros cuando hablamos del señorío de Jesucristo. Y entonces noten que cuando hablamos, dice este hombre, hablamos con integridad. Un hombre que habla con integridad. ¿De qué manera? A ver, dice, no hablamos nada oculto, dice el verso 2, y vergonzoso. A veces hay personas que cuando predican vergüenza. Salen a la luz todas las cosas sucias que tienen metidas por ahí. En el campo de la política a veces notamos como hay personas que se postulan para una campaña y la gente está entusiasmada con esta persona de carrera y entonces ahí van los seguidores, pero de repente empiezan a aparecer los trapos sucios. Y entonces nos viene una desilusión y un descontento tremendo. Nos sentimos traicionados. Pablo dice, nosotros no estamos metidos en ese asunto. Hay una cantidad de predicadores hoy, lamentablemente, que no hablan con integridad, hablan cosas ocultas, que dan vergüenza, que enseñan cualquier cosa. Dice el apóstol Pablo en el verso 2, no predicamos o no hablamos con astucia. Dice, no con astucia. La palabra esa, astucia, noten que, andando con astucia, dice acá, ¿no? La palabra andar es muy interesante, esto lo hemos visto muchas veces. El sentido, digamos, la raíz, ¿no? El sentido etimológico de la palabra significa cómo conduces tu vida. Eso es la palabra peripateo. A ver, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cómo nos vestimos? Toda la vida del cristiano, eso es lo que quiere decir la palabra andar en el Nuevo Testamento. Pablo es un fanático de este concepto a través del Nuevo Testamento. Y dice, no nos conducimos, no andamos con astucia. La palabra esa astucia es panurgia, otra palabra muy interesante porque significa no estamos conduciéndonos con sagacidad para manipular a la gente,
Pero hoy es una cosa tremenda, hoy la gente usa el carisma y las palabras rebuscadas, justamente usan sagacidad para poder secuestrar la atención de las personas y llevarlos a cualquier parte menos a los pies de Cristo Jesús. Nosotros no hablamos así, decía el apóstol Pablo. Verso 2 también dice, hablamos sin adulterar la palabra. Adulterar significa de echarle algo extraño que va a cambiar el resultado. Cuando nosotros, no sé, a veces en los tiempos bíblicos se preparaba el vino y a veces le echaban agua, ¿no? Para, no sé, aumentar la producción y resulta que el vino estaba empobrecido. O usted agarra hoy, no sé, una de estas bebidas gaseosas y le echa agua y se diluye el sabor, el dulzor, ¿no? Así que en este caso el apóstol Pablo dice, cuando hemos hablado, no nos predicamos a nosotros mismos y no hemos tratado de rebajarle el sentido a las Escrituras. ¿Qué pasa? Que hoy estamos viviendo en una época en donde la gente está hablando, reduciendo el contenido del mensaje. Lo diluimos porque queremos encontrar aceptación por parte de la sociedad, que tenga más penetración. Encontramos que a veces hay hostilidad a lo que estamos diciendo y entonces tratamos de reacomodar el mensaje a lo que es el sentir de la cultura contemporánea. Y a veces la gente escucha eso, le gusta que rebajemos el mensaje del Evangelio, pero ya no es el Evangelio de Cristo. Nosotros hablamos sin adulterar la palabra y la última parte del verso 2 dice manifestando la verdad. Porque a ver, si nosotros le sacamos el sentido, aunque sea pequeño, a las Escrituras, ya no predicamos la verdad, estamos predicando otra cosa. Hablamos mentira y eso realmente no va a producir ningún tipo de cambios. Así que este hombre lo que nos está diciendo es que no manipula la palabra de Dios o lo que habla para convencer a la gente a que me crean a mí, sino que lo que hace es exponer la verdad que confronta lo que la gente piensa. Y todo esto, dice el apóstol Pablo, que lo hace delante de Dios. No delante de los hombres, lo hace delante de los hombres, es obvio, le predicaba a la gente. Pero él está pensando en la perspectiva de a quien le tiene que dar cuenta cuando habla. Hermano, Dios nos dio el don de la palabra. No somos brutos animales, no, somos seres conscientes. Dios nos dio la capacidad de poder comunicarnos, de expresar nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que hay en el corazón, y que podamos tener comunión con Dios. Dios habla de su corazón y nos dio la palabra para que podamos escuchar la palabra de Dios y responder con nuestra palabra. Pero lamentablemente usamos ese don que Dios nos dio a nosotros para hacer cualquier cosa menos glorificar a Dios. Pablo dice, cuando yo hablo delante de Dios, dice este hombre en ese versículo. Así que Pablo no se ponía en las plazas o en las sinagogas o en cualquier lugar donde penetraba para impresionar a la gente, de cautivarlos cuando escuchaban al apóstol Pablo, que puedan darle un aplauso, palabras de elogio. No busca la validación humana. Hoy encontramos a personas que se paran adelante para ser aplaudidos por los hombres. A Dios tenemos que darle el aplauso, no a los hombres. Y Pablo lo que indica entonces es que su ministerio ocurre bajo la mirada escrutadora de Dios, que va a pedir cuentas de todo lo que decimos o hablamos. Ahora, desafortunadamente, aunque hablamos con claridad, a veces la verdad, el problema es que el Dios de este mundo ejerce sobre las personas para cegar el entendimiento de aquellos a quienes a veces le hablamos con fidelidad la palabra de Dios. Dice en el verso 4, verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿no? Dice, entre los que se pierden está encubierto, los que ya creyeron, estamos bien. Dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, dice este hombre. Así que notamos que la falta de aceptación, cuando le hablamos a las personas la palabra de Dios, es
justamente no porque hay falta de claridad en el que habla, o quizás hay falta de claridad en el Evangelio, en el mensaje que predicamos. No, es ceguera espiritual producida por este enemigo siniestro, el Dios de este mundo, de este siglo, el diablo, Satanás, y pónganle en el nombre que ustedes quieran. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que algunas personas que les hablamos fielmente la palabra de Dios responden al mensaje, pero resulta que le hablo al vecino o al que está al lado y no le entra, no responde a ese mensaje? ¿Por qué sucede con este sí y con el otro no? Bueno, Pablo nos dice la respuesta en el versículo 6. Y es este hombre, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué cosa, no? Acá hay una paradoja, porque el diablo ciega, Dios ilumina. El entendimiento está cancelado en este, pero en el otro está revivido. La persona ahora puede ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y noten que no se dice que es el hombre el que toma la iniciativa o el que dice, bueno, a ver, yo quiero entender estas cosas. No puede. Dios tiene que iluminar el corazón, el entendimiento de la persona para poder ahora sí contemplar lo que antes no podía ver. Un ciego no puede ver. Usted puede estar una hora hablándole a un ciego de nacimiento los colores del arco iris y nunca lo va a poder entender. La única manera de entender la diferencia tónica de los colores es que alguien le dé la vista y pueda decir, ahora entiendo lo que me estás diciendo. De lo contrario, por más esfuerzo que tengamos o por más mérito que hagamos, no vamos a poder hacerle entender a alguien las cosas de Dios a menos que Dios le abra el entendimiento. Nosotros vivimos en un mundo que está saturado de gente ciega. Vivimos entre ciegos. Y lo triste del caso es que el ciego dice, no, tú eres un ciego, nosotros vemos. Y resulta que no ven ni medio. Dios nos abrió los ojos para contemplar. Los milagros que vemos en el Nuevo Testamento, muchas veces miramos y elogiamos, ¿no?, las cosas que hacía Jesús, pero ¿te has preguntado por qué Jesús hizo el milagro? Hablamos de los milagros, pero ¿y por qué? ¿Tenía obligación de hacer el milagro? Cuando sanaba a los ciegos de nacimiento, ¿por qué? ¿No te has preguntado? A ver, había tantos ciegos en el mundo, podría haber él hablado. La hija de Jairo fue, creo que le habló, le dijo, mira, ve, tú habla, yo soy un soldado que tengo gente bajo mis órdenes, da la orden y se sana. Y hizo eso, Jesús habló y la sanó. Bueno, Jesús podría haberse parado, levantar las manos, decir, todos los ciegos que hay en la tierra en este instante son sanados. No lo hizo. ¿Por qué sanó a los ciegos? Jesús nos está enseñando un principio espiritual. Sanó a los ciegos para que veas que Dios tiene el poder en Cristo Jesús para abrir los ojos espirituales de la gente y poder ver la salvación. No es simplemente ver de qué color es el mundo, no, es poder contemplar el Evangelio, que realmente hay poder en Dios para abrir los ojos a los ciegos espirituales. Y claro, al mirar a un ciego que ve ahora, ¿no?, su ojo biológico, físico, si ese Dios puede hacer eso, no puede abrir mi mente, no puede abrir mi entendimiento. Lo que creemos, eso es lo que hablamos. Pero lo hablamos o debemos hablarlo con fidelidad, como hacía el apóstol San Pablo. Hoy, lamentablemente, hay mucha infidelidad. No solo en la práctica de hablar, sino el contenido de lo que estamos hablando no es fiel a las Sagradas Escrituras. Segundo, hablamos desde la debilidad. Versos 7 al 12 es muy interesante porque dice, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es este tesoro? Eso es algo que tenemos que responder. Y luego dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea, mejor dicho, de Dios y no de nosotros. Este tesoro, este mensaje que predicamos, el Evangelio, dice que lo tenemos en vasos de barro. Y eso somos nosotros. Nosotros somos los vasos de barro. Y fíjense en ustedes que el contraste asombroso, ¿no?, que plantea el apóstol Pablo. Porque habla de tesoro, está hablando de algo valioso,
algo que es glorioso, y eso es el Evangelio que nos ha dado para predicar y que Dios va a abrir los ojos de la gente para que entendamos el mensaje que hablamos o debemos de hablar. Pero dice que lo puso en barro. El barro es algo frágil, es algo común, algo que es quebradizo, y eso somos todos nosotros. Ahora, la pregunta acá no escapa la atención, ¿no es cierto? Porque ¿por qué Dios va a poner algo tan valioso en algo que es tan frágil? Algo que no se puede entender. ¿Por qué no lo puso en los ángeles? Aquellos que no cayeron. ¿Por qué no mandó a los ángeles a predicar el Evangelio? ¿Por qué nosotros? Si estamos llenos de pecado, somos un desastre, ¿no? Y sin embargo, en algo tan frágil el Señor pone este precioso tesoro que es invaluable. Y la respuesta te la da en el verso 7, cuando dice, al final, dice, para que la excelencia del poder de Dios, mejor dicho, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que decimos, lo que hablamos en el nombre del Señor, no es de nosotros, la excelencia es de Dios. La excelencia es lo que Dios habló. No es la retórica, la habilidad de expresarse del hombre. No, Señor. Hoy nosotros sopesamos la calidad del mensaje a cómo habla una persona. Y lo que tenemos que hacer es medir la palabra de Dios. Ese es el tesoro. Pero, qué sé yo, y la gente, ya he hablado varias veces del carisma de Dante Gebel, un compatriota mío, y no es que tengo nada personal con él porque no lo conozco, francamente no sé, nunca lo vi en mi vida, excepto por las redes. Pero tiene un carisma tremendo, el hombre tiene una facilidad, un hombre muy versado, ha leído mucho, no ha estudiado, pero entiendo que leyó mucho, según él, si es cierto o no, no lo sé, pero tiene una habilidad para conquistar, seducir a las personas, y muchos lo siguen porque les gusta cómo habla. Pero digo yo una cosa, ¿cómo vamos a seguir a una persona por cómo habla? Lo que tenemos que hacer es tratar de seguir al Señor que nos habla a través de la Escritura. El vocero lo único que tiene que hacer es decirnos, esto es lo que dice la Biblia y se terminó, y a quien seguimos es a Cristo, no hay que habla, no seguimos un caudillo. Pero la iglesia hoy lo que hace es seguir profetas, apóstoles, personas, no la palabra de Dios. Y por eso es que vemos una iglesia que anda toda intoxicada, anda a los tumbos, porque no estamos siguiendo los preceptos bíblicos, estamos siguiendo convicciones humanas. Entonces, la debilidad del mensajero, nos damos cuenta que no estorba el mensaje, sino que lo magnifica. Acá Pablo en estos versículos dice, estamos atribulados, estamos en apuros, con puntos suspensivos, estamos perseguidos. Pero, noten ustedes que dice que a pesar de todo eso, no estamos angustiados, no estamos desesperados, no estamos desamparados y mucho menos destruidos, ¿no? Todavía seguimos, como dice el dicho, vivitos y coleando. Es decir, seguimos hablando a pesar de las dificultades. O sea que la debilidad es real, pero no es definitiva y mucho menos determinante. Podemos seguir hablando con fidelidad la palabra de Dios. Y esa debilidad no es solamente una debilidad circunstancial, sino que es parte del diseño del ministerio. Versos 10 al 12 dice, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. Así que participamos entonces del patrón de Cristo, muerte que produce vida. Pablo pasaba las 1001, pero eso traía vida a aquellos que lo escuchaban predicar. Hermano, hablar de Cristo te va a costar. El ser un discípulo tiene costo. Y parte del costo es que el mundo a veces nos dé la espalda. Te puede costar la comodidad, te puede costar financieramente, puede costarte aceptación social, es decir, que la sociedad te margine, te hagan a un lado, que pierdas a tus amistades, tus compañeros, a veces algunos en el círculo familiar. Es decir, que a veces nos cuestan las relaciones
que son necesarias. Somos seres sociales. Dios nos creó seres sociales, pero a veces por causa de Jesucristo esas relaciones se fracturan. A ver, Jesús dijo que Él vino, entre otras cosas, dice, para poner enemistad entre los hombres de su casa, los padres con los hijos contra los padres, sino porque está rompiendo las relaciones. Es que el Evangelio divide las convicciones de la gente. Y entonces en el verso 13 nos dice Pablo que hablamos lo que creemos. Hablamos con fidelidad, hablamos desde la debilidad, pero entonces ahora entra en el corazón de lo que quiere decir. A pesar de todo, hablamos con perspectiva eterna, y eso es lo que marca la diferencia, versos 13 al 18. O sea que a pesar del desgaste, a pesar del dolor, a pesar del desánimo y en fin, todo el costo que implica llevar el Evangelio, seguimos hablando, somos tenaces. En estos días estuve mirando, por fin están apareciendo algunas noticias por ahí, muy esporádicamente, de cómo están sufriendo los cristianos en el mundo. Algo están empezando a mostrar. Creo que lo hacen más por cuestión política que por convicciones éticas, ¿no? Estamos en esta lucha entre diferentes teologías en el mundo, los musulmanes contra los cristianos contra los musulmanes, Medio Oriente contra el oeste y el oeste contra el Medio Oriente. Y entonces estamos ahora diciendo, estos persiguen a aquellos. Así que, como están los cristianos metidos, entonces aparece el nombre cristiano, pero en realidad es, estos están contra nosotros, nosotros contra estos. Es más un asunto político. Pero bueno, la realidad es que eso está sucediendo. Así que nosotros, a pesar de esas situaciones, seguimos hablando y hoy hay personas, creyentes, hermanos, que no paran de hablar a pesar de las dificultades. Miren el flujo de las ideas de Pablo, ¿no? Dice verso 13, creemos y hablamos. ¿Por qué? Verso 14, porque creemos. Dice, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús. O sea, creemos la resurrección, el poder de Dios para levantar. Tercero, el propósito, la gracia para muchos. Dice verso 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Para qué? Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Y entonces, versos 16 al 18, tenemos la perspectiva eterna. Dice este hombre, por tanto no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior, es decir, el cuerpo de carne, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación, mire qué interesante, está pasando las 1001, pero dice, es una leve tribulación, porque va a pasar. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué dice Pablo? En síntesis, que lo exterior, esto, se gasta. Yo noto que mi cuerpo se está gastando. Y yo creo que muchos de ustedes, cuando se levantan de la silla suenan 4 bisagras, ¿no? Bueno, eso quiere decir que se oxidó. Y no vaya a poner aceite porque no funciona. Los ungüentos y todo eso, ya los probé. Cuento chino. Los años nos pasan la cuenta. Se sube el azúcar, el colesterol, las rodillas crujen, nos cuesta levantarnos. Tenemos que levantar una moneda del suelo y escuchamos el clásico para agacharse y después para levantarse hay que agarrarse de algo por ahí, ¿no es cierto? Y después nos visitan otras cosas. Bueno, el cuerpo se gasta. Fue diseñado para vivir tanto tiempo, pero resulta que el interior, dice, se renueva. Y eso es algo muy hermoso. Y yo creo que los que ya caminaron varios años y que están enamorados de Cristo, entendemos a Pablo. Sí, el cuerpo ya no tiene la misma fuerza. La mente a veces quiere, se entusiasma, pero cuando queremos dar el paso, yo creo que les conté una vez, ¿no? Cuando quise subir la escalera a las carreras, tenía que ir a buscar algo en la casa al dormitorio, salí de la oficina y salgo corriendo y quise dar el paso, comerme 4 escalones, ¿no? Claro, la mente cuando vi los escalones digo, llego.
Así que quería subir en 4 pasos y llegar al piso de arriba. Bueno, la cabeza dijo, sí, dale nomás. Las piernas dijeron, ¿estás loco? Y me pegué un porrazo que casi me mato, ¿no? En mi casa. Eso muestra de que a veces la cabeza quiere, pero el cuerpo ya no da más. Pero el hombre interior cada vez crece más, está más fortalecido, vamos desarrollándonos. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, ya era un hombre gastado por las dificultades y por los años, pero sin embargo por dentro se sentía más fuerte. Pablo en Filipenses decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y un hombre que está preso. Las aflicciones pesan, pero la gloria de Dios pesa más en nosotros. Lo que vemos hoy, lo que estás viendo ahora o cuando salgas de la iglesia es temporal. Lo que no vemos todavía es eterno. El escritor de Hebreos decía que la fe es la certeza que tenemos y la convicción que tenemos de lo que esperamos y de lo que no vemos. Y dice certeza porque estamos convencidos en el corazón que eso es así porque Dios lo dijo así. Y no tenemos un gramo de duda de lo que Dios nos ofrece. Así que nosotros, en definitiva, hablamos porque vemos más allá de lo visible. La gente hoy habla de lo que ve. Nosotros hablamos y deberíamos hablar de lo que todavía no vemos, pero que es tan real como las cosas que se pueden palpar y ver. Entonces, para resumir, toda la idea es, 1, predicamos fielmente o hablamos fielmente. No manipulamos el mensaje, o no debemos hacerlo. 2, sufrimos, realmente sufrimos. Este cuerpo tiene que batallar con todo lo que implica seguir a Cristo, aparte de lo que es el desgaste propio de los años de la vida. Así que a veces no es fácil hablar de Jesucristo, vamos a tener oposición. Y número 3, perseveramos conscientemente. ¿Por qué? Porque vemos lo que es eterno y no lo que es temporal. ¿De qué hablas en casa? ¿Qué temas son los que dominan tu conversación en la semana? ¿Qué cosas en esas conversaciones nunca mencionas? Nosotros, los cristianos. ¿Qué es lo que ocupa nuestra mente y nuestro corazón durante la semana cuando dejas la iglesia? Y que lo expresas a través de la comunicación. Si alguien escuchara tu conversación durante una semana completa, que puede pegarse a ti y seguirte y escucharte hablar durante todo el tiempo consciente, antes de irnos a dormir, esa persona podría concluir que cree que el Señor Jesucristo, tal como lo presenta el apóstol Pablo, el Señor, es el centro de lo que tú crees, realmente, con toda sinceridad. Porque lo que estás hablando en la semana está mostrando lo que es el centro de tu vida. Y si Cristo es el centro de tu vida, lo que te escuchan lo van a notar. Y muchas veces la gente no se da cuenta porque Jesucristo está a un lado, pero no lo estamos aceptando, no nos sometemos, aunque lo es Señor, nosotros no determinamos el señorío de Cristo, ya lo es, pero todavía nosotros no estamos tomando en cuenta que Jesucristo es el Señor o debería ser el Señor de nuestras vidas. Porque la persona que realmente cree, como lo plantea David y como lo plantea ahora el apóstol Pablo, esa persona habla de lo que cree, aunque le cueste, aunque tenga que sufrir, aunque tenga que sentir el dolor más atroz, más duro, aunque la gente a quienes le hablamos no respondan como nosotros esperamos. Esa persona habla porque está convencido en el corazón. El apóstol Pablo acá dice que creía y por eso es que habló, lo mismo que hizo David en el pasado. Y ahora nos dice que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos creyendo nosotros?
hoy en el siglo XXI? ¿Qué está definiendo lo que estamos hablando durante la semana cuando no estamos en la iglesia? En un mundo donde hoy se habla mucho, los cristianos estamos hablando poco. Y si estamos hablando mucho, me parece que no estamos hablando de lo que deberíamos enfocar en nuestras conversaciones. El problema en sí no es que no estamos hablando, sí hablamos, pero el problema es que no estamos creyendo lo suficiente como para hablar lo que el Señor quiere que nosotros digamos. Es tiempo, hermano querido, de manifestar en nuestra sociedad, en nuestras familias, en el lugar donde vivimos, lo que hemos creído. Si realmente hemos sido iluminados por el poder de Dios, como menciona el apóstol San Pablo acá en el versículo 6, dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios no solamente salvó tu vida para darte perdón, vida eterna, sino que nos abrió los ojos para ver la gloria de Cristo Jesús y que podamos entonces ahora comunicar la gloria de Cristo a los demás. Creí, por lo cual hablé, dijo el David en el Salmo 116, verso 10. A esto Pablo responde ahora, nosotros también, igual que David, creímos y por eso hablamos. Entonces, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que has creído, hermano querido? Porque tu conversación va a dar testimonio de lo que hay en el corazón y de lo que hemos creído. Si creemos realmente como el apóstol Pablo y como David, vamos a hablar lo que debemos hablar. Y entonces de esa manera vamos a ver el impacto nuestro en la sociedad, que es el impacto del Señor a través de nosotros para llevar este bendito y hermoso mensaje de amor y esperanza que tanto necesita el mundo entero, especialmente los vecinos con quienes nos vemos en la semana, el que está parado en la esquina, el que viaja con nosotros. Abre tu boca y deja que tu corazón exprese lo que hay dentro tuyo. Y si no es Cristo el que está allá adentro, pídele al Señor que venga a ser morada en tu vida. Y entonces tu tema de conversación dará un giro colosal y la gente comenzará a darle gloria a Dios a través de cada una de nuestras vidas. El costo de la misión. Padre, gracias te damos por habernos dejado este pasaje que nos muestra el apóstol Pablo animando a la iglesia a hablar lo que creen y creer lo que hablan. Hoy necesitamos, Señor, hacer eso. Necesitamos asegurarnos que lo que creemos es lo correcto para que nuestro tema de conversación manifieste lo que creemos y al mismo tiempo que creamos lo que estamos diciendo, ese tesoro que ha sido puesto en nosotros vasos de barro, que es un mensaje que realmente tiene poder para salvar, para transformar, para cambiar las almas de las personas. Tiene un costo. Pablo sufrió, David sufrió y muchos creyentes en el mundo sufren por presentar a Cristo. El aislamiento, el desprecio, a veces la persecución violenta, pero es el costo que sufriste tú y que nos toca a nosotros también, Señor, a veces padecer por nuestras convicciones, nuestras creencias. Ayúdanos a afianzar lo que creemos en Cristo y ayúdanos a abrir nuestras bocas para hablar lo que está guardado en nuestro corazón. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.